Hola, muy buenos días tengan ustedes. Gracias por acompañarnos este día en nuestro devocional acostumbrado de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Para nosotros siempre es un agradable tiempo estar aquí con ustedes y es agradable también saber que nos acompañan. Y eso pues nos da mucho ánimo y sobre todo nos ayuda a pensar que si hay gente que nos escucha y sigue estas transmisiones, pues es porque Dios ha puesto en nuestros corazones el seguir aprendiendo de Él. Gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en ese tiempo devocional. Pues, ¿qué les parece si antes de comenzar con nuestra reflexión, encomendamos este tiempo en las manos de nuestro Dios? ¿Les parece? Les invito a que oremos, por favor. Vamos a orar. Señor bendito, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, nos diriges. Encomendamos este tiempo para que seas tú, Señor, el que nos enseñe, que aprendamos nuevas cosas de ti y sobre todo que las aprendamos para poder honrarte en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues como les decía, creo que siempre entendemos o aprendemos cosas nuevas acerca del Señor. Esta semana pues hemos estado hablando de la experiencia que Abraham tuvo con Dios y cómo él desarrolló una fe muy particular, siendo un hombre que venía de una cultura en donde no se conocía a Dios. Él supo escuchar la voz de Dios y obedecerlo y salir adelante. Y lo bonito que encontramos en su historia es cómo Dios lo utiliza, cómo Dios se le muestra, se le revela y lo convierte precisamente en uno de los hombres más grandes y más importantes de la historia. Sí, este es Abraham. Pues el día de hoy me gustaría tocar con ustedes un área que pues nos cuesta mucho trabajo realmente aprenderla. Y esto tiene que ver precisamente con el aspecto de la prueba. Generalmente cuando nosotros estudiamos la vida de Abraham, definitivamente nos topamos con ese elemento de la prueba. Yo sé que a nadie le gustan las pruebas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando eran pequeños o estaban en la escuela, pues siempre que había pruebas había reacciones. Eh, nos sentíamos nerviosos, ansiosos, pensábamos que si reprobábamos la prueba, pues las cosas iban a salir mal, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que nosotros hablamos y platicamos acerca de la prueba, pues generalmente la vemos con una connotación negativa. Y es que la prueba sí tiene toda esa carga, porque sabemos que la prueba tiene que ver con aquellas cosas que nosotros sabemos o no sabemos, ¿verdad? Las pruebas de alguna manera nos enseñan en qué o qué cosa nos hace falta. Bueno, pues eso fue lo que pasó con Abraham. En el libro de los Hebreos hay tres, cuatro versículos allí que nos aclaran mucho precisamente de ese proceso de la prueba en Abraham. Si me permiten, se los voy a leer. Está en Hebreos, el capítulo número 11. Y voy a leer desde el versículo número 17. Y pues voy a leerles hasta el 20, aunque no lo vamos a comentar para que entendamos bien todo el pasaje. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y Esaú,
respecto a cosas venideras. Y sigue la historia. Perdón. Como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí nos encontramos con ese elemento tan especial y es algo que para nosotros es común cuando leemos a Abraham, pensar en el momento de la prueba. Muchas veces yo me he puesto a crear en mi mente ese evento, ¿no? Fue un evento muy dramático, si lo queremos llamar así. Si ustedes recuerdan, Dios le había hecho una promesa a Abraham y de que él iba a ser una persona grande, rica, poderosa, y obviamente, ¿verdad?, que toda la nación que vendría de Israel después iba a ser precisamente producto del nacimiento de este hijo. Lo curioso del asunto es que cuando aparentemente la promesa de Dios empieza a cumplirse, de pronto Dios pone esta prueba: dame a tu hijo en holocausto. Eso significaba, cuando llegamos al libro de Génesis y lo leemos así, significaba que Dios estaba pidiéndole a Abraham que matara a su hijo y que lo matara para honrar a Dios. Eh, ese tema a veces nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Porque es una de las pocas o la única vez, creo yo. Si me equivoco, ustedes podrán corregirme después por un mensajito, ¿verdad? Pero creo que es la primera o la única vez en que yo me encuentro con el hecho de que Dios pide un sacrificio humano. Esto no era parte de la historia que estamos acostumbrados, ¿no? No encontramos esto, que Dios pida un cordero, que Dios pida uno, eso sí lo encontramos, pero un ser humano, bueno, eh, fíjense, hasta este punto, entonces nos encontramos con una situación difícil. Era algo a lo que Abraham no estaba acostumbrado. Además de esto, matar al hijo significaba poner fin a todo el proceso y a todo el plan que Dios ya había iniciado. Entonces, en la mente de Abraham tuvieron que pasar todas esas cosas. Uno, pues esto no es algo que Dios pide comúnmente. Dos, esto va a poner fin a la historia, ¿no? Sin embargo, lo que observamos en el libro de Hebreos es que a pesar de que todo esto, pues no, como que podría haber no cabido en la mente de Abraham, eh, lo llevó a pensar seriamente en su relación con Dios. No hemos hablado aquí ni siquiera, ¿verdad?, de la situación emocional en Abraham, perder un hijo y tener que perderlo por su propia mano. Eh, el hecho de quizás hasta sentirse decepcionado en medio de la prueba. Bueno, todas esas cosas que tú y yo experimentamos cuando realmente pasamos por una prueba, la tristeza, el dolor de decir, bueno, caramba, ¿no? Toda esta situación se le presenta a Abraham precisamente en esta historia. La pregunta que quizá podemos hacernos en este momento es, bueno, nosotros sabemos la historia ya, la solución de la historia, y nos preguntamos, pero ¿qué sentido tenía el que Abraham pasara por esto? ¿Qué razón había? ¿Servía de algo toda esta prueba? El hecho de meter a Abraham a una situación de tensión, de ansiedad, de tristeza, de desesperanza, en un momento, digo, ¿serviría de algo? La verdad es que cuando nosotros vemos la respuesta de Abraham, nos damos cuenta de que todas esas cosas que nosotros experimentamos no se vieron en la prueba de él. ¿Sí? Dice, volvemos a la escritura, porque dice que cuando fue probado, ofreció a Isaac. Si volvemos a leer la historia de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que Abraham no se puso a discutir esas cosas que acabo de mencionar. Él no se puso a pensar,
No, aquí se acaba mi historia. No, aquí el plan de Dios terminó. No, me va a doler mucho. No, ya no voy a saber qué voy a hacer. Abraham no pensó en nada de eso. Dice la Biblia que Abraham, cuando escuchó la palabra de Dios, él obedeció. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo. Entonces, lo que empezó Abraham a hacer eran los planes. Señor, si tú quieres que entregue a mi hijo, aquí está, lo voy a hacer. Y empezó a hacer los preparativos. Lo que me llama la atención a mí es por qué Abraham ni siquiera dudó. El mismo pasaje en el versículo 18 nos dice que él lo hizo porque recordaba las palabras de Dios. Dios le había dicho a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. El hecho de que Dios se lo dijera a Abraham fue suficiente razón para que a Abraham no le importara nada. Aquí encuentro yo algo que a veces a nosotros nos hace falta, que cuando nosotros tenemos alguna prueba, lo primero que olvidamos es la palabra de Dios. Nosotros cambiamos la perspectiva y en lugar de mirar a Dios, en lugar de entender su palabra, en lugar de confiar en lo que Él dice, nosotros nos volvemos a nosotros mismos y nos empezamos a ver como personas desdichadas, como personas tristes, como personas desamparadas. Eso fue lo que no hizo Abraham. Cuando Abraham tuvo la prueba, él volteó y miró a Dios. Recordó las palabras de Dios y él llegó a una conclusión, y la conclusión me encanta, es la conclusión del versículo 19. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham vio a Dios, no se vio a sí mismo. Confió en la palabra de Dios y sobre todo él confió en el poder de Dios, porque si Dios se había comprometido con él, Abraham sabía que Dios iba a cumplir. No sé cómo llamar a esto, pero en ocasiones, ¿verdad? Lo menos que nosotros hacemos es voltear la mirada a Dios. En momentos de la prueba, nosotros nos vemos a nosotros mismos, no buscamos a Dios, no buscamos saber cómo es Dios, no buscamos entender el plan de Dios, pensamos que se trata nada más de nosotros y de que la prueba nos va a hacer sufrir. Hermanos, yo sé que eso les pasa a ustedes y me pasa a mí también. A la conclusión a la que yo puedo llegar ahora al leer este pasaje es esta: cuando Dios nos pone a prueba, es porque Él está buscando algo. La prueba no es un sinsentido de la vida. Como todas las pruebas que tuvimos en la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Las pruebas buscan varias cosas. Una de ellas es saber qué tanto sabemos. Yo sé, ¿verdad?, que cuando recibíamos allá un 6, un 8 o un 10, pues eso reflejaba nuestro conocimiento. Lo mismo es en las pruebas de Dios. Cuando somos probados por Dios, Él está buscando, uno, que nosotros reconozcamos qué tanto sabemos. ¿Recuerdas aquella ocasión? A mí me pasó, ¿verdad?, que en una prueba yo me equivoqué, ¿verdad? Porque había algo que yo no sabía y por eso ya no pude sacar 10. Bueno, después de que yo me di cuenta de que no sabía eso, busqué la respuesta y aprendí la respuesta. Todo gracias a la prueba. Lo mismo nos pasa en las pruebas de Dios. Las pruebas de Dios nos llevan a entender
qué cosas son las que sé de Dios y qué cosas son las que todavía me faltan aprender. Y es la prueba precisamente la que me guía en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto conozco a Dios? La segunda cosa que yo aprendo de la vida de Abraham y de la prueba, quizá también tú ya lo has pensado, es que la prueba te lleva a mirar qué tanto confías, qué tanta fe tienes en Dios. Recuerdo en una ocasión que tuve una prueba de matemáticas para variar, como muchos de ustedes, ¿verdad? Y en la prueba, como era una prueba que mandaban departamental, ¿verdad? Nuestro maestro no había cubierto esa parte del tema. Entonces, cuando llegamos y vimos la pregunta, pues yo me quedé de a seis sin saber qué hacer. Entonces, el maestro que estaba cuidándonos en la prueba, nos dijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, pues que no vimos esto en clase. Y el maestro dijo, es muy fácil, dice, aquí está la fórmula. Y escribió la fórmula en el pizarrón. Algunos lo pudimos resolver, otros no. Pero lo que me llamó la atención, ¿no? Es el hecho de que cuando recibimos la fórmula, pues yo tuve la confianza en el maestro que me escribió la fórmula en el pizarrón. Y entonces, aplicando la fórmula, yo saqué una muy buena calificación en el examen de matemáticas. Pero gracias a qué? A que yo confié en él. Perdón, y confié en cosas que yo ni siquiera imaginaba. La confianza también es parte de la prueba. Cuando nosotros somos probados, es porque Dios también quiere mostrarnos a nosotros qué tanto estamos confiando en Él. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham no solamente entendió a Dios, sino no tanto, no solamente conocía a Dios, sino que Abraham también a través de la prueba tuvo que encontrarse con qué tanta fe, qué tanta confianza tenía en Dios. Y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando nosotros somos probados, Dios quiere que sepamos qué tanto sabemos de Él, pero también qué tanto confiamos en Él. Y obviamente la confianza va a derivar directamente en nuestra obediencia. ¿Vamos a seguir el camino o definitivamente vamos a tirar la toalla y olvidarnos de Dios? Abraham siguió adelante. Y efectivamente, la confianza de Abraham se cumplió. Dios le devolvió a su hijo. El conocimiento que Abraham tenía de Dios no era falso, era verdadero. Y eso le permitía a Abraham seguir adelante. Para finalizar, cuando yo veo la prueba de Abraham, yo veo una prueba a través de la cual Dios quería llevar a Abraham de un nivel a otro nivel. ¿No se recuerdan sus exámenes finales? Paso de sexto a primero de secundaria, o paso de segundo de secundaria a tercero de secundaria. Pero eso depende de qué, depende de la prueba. Bueno, ahora ya creo que eso ya no funciona en nuestro sistema escolar, pero las pruebas siempre nos llevan de un nivel a otro. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham llegó a un nivel superior de fe. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes para él. Y lo mismo sucede con nosotros. Cada vez que tú eres probado, es porque Dios quiere levantarte y elevarte a un nivel mayor de fe. ¿Y por qué? Pues porque Dios tiene un plan todavía supremo, un plan más grande para ti y para mí. Así que, ¿qué conclusión podemos llegar? Bueno, cuando seamos probados, hermanos, ¿verdad? No desechemos la prueba y no veamos la prueba como algo que no vale la pena, como un acto doloroso.
Veámoslos como parte del plan de Dios, a través del cual Él nos está permitiendo saber qué tanto sabemos de Él, qué tanta fe tenemos en Él, y también nos permite ir más adelante en su plan hacia cosas más grandes y especiales. Así que yo les animo, ¿verdad? Que cuando caigamos en pruebas, cuando estemos en pruebas, no nos desanimemos. Volteemos a mirar a Dios, volvamos a su palabra y sigamos adelante en obediencia. Y eso es lo que va a utilizar Dios para hacernos crecer y para usarnos de una manera más grande y especial. ¿Les parece? Pues les dejo entonces con ese pensamiento. ¿Oramos? Padre, sabemos que las pruebas son dolorosas, incómodas, pero son una buena herramienta que tú utilizas para nuestro crecimiento. Cuando tú decidas, Señor, ponernos a prueba, permite que nuestra fe se fortalezca y que como Abraham veamos tu poder y tu capacidad para cambiarlo todo. En tus manos nos encomendamos y agradecemos que tengas tu cuidado de nosotros y que te preocupes por nuestro desarrollo. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, y nos veremos aquí la próxima semana y como dicen por ahí, ¿no? En el mismo canal. Que Dios les bendiga.